El siguiente es un programa educativo, independiente, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Respecto a la vida y a la muerte, acerca del bien y del mal, cuándo retener y cuándo soltar, consejo sabio y palabra oportuna. De Génesis hasta Apocalipsis. Respuestas que solo pueden ser halladas en la palabra infalible, la más poderosa arma para destrucción de fortalezas, de razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento pleno del único Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta Frente a la Biblia. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a otra emisión de este programa Frente a la Biblia, producido por la Sociedad Bíblica Iberoamericana y conducido por su editor Carlos Fuchán. Desde Buenas Nuevas, 95.7 FM, hacemos los contactos para poner al aire este programa en nuestra señal abierta y a través de Internet para los oyentes online y para que otras emisoras en cualquier parte del mundo puedan, si así lo desean, retransmitirlo tanto en vivo como en diferido. Todos los programas los grabamos, los subimos a una carpeta de almacén de Frente a la Biblia, a la cual usted puede tener acceso desde la página buenasnuevas957fm.org. Allí hay dos logos de Frente a la Biblia. El de la izquierda le lleva a la carpeta de almacén, así que usted puede volver a escuchar, descargar a su computador o dispositivo móvil cualquiera de los programas pasados para escucharlo con más detenimiento. Ya tenemos en línea a Carlos Fuchán desde Barcelona, España. Te saludamos en el amor de Jesucristo. Carlos, buenos días desde Venezuela. Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias Jorge. Te saludo cordialmente en el grato amor del Señor Jesucristo, a ti, a todo el equipo de Buenas Nuevas allí en la isla de Margarita, en Venezuela. Sé que está con ustedes hoy en la cabina de mando nuestro querido hermano Tereso, a quien saludo en el grato amor de Cristo también, y a todos, a cuantos estén allí, bendiciones. Igualmente te reitero pues el saludo para ti, tu familia y el equipo que está allí en Sociedad Bíblica. Así es que bueno, la paz y el amor de Dios siga llenando tu vida y fortaleciéndote aún más, porque como he escuchado, hay muchos malestares, pero Dios es quien da la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. Saludos y bendiciones. Gracias, hermano, gracias. Continuaremos adelante. Hoy creo que vamos a tener también un programa muy lindo. Vamos a hablar, porque hasta ahora hemos estado hablando de la parte defectuosa de la iglesia profesante, pero afortunadamente esa parte, aunque hace mucha bulla, tiene mucha proyección pública, afortunadamente es la menor, porque la gran parte de la iglesia, aunque profesante, está motivada por líderes honestos, por personas que pueden ignorar alguna u otra parte de la palabra, pero que también aman y temen al Señor. Y entonces ahora pues vamos a estar hablando también de esta otra faceta, porque simplemente, mira, los mejores ejemplos son el mío, el que habla, que yo estuve esforzándome durante años, pero me parecía un poco a los judíos. ¿Te acuerdas esa parte que dice Pablo, dice, yo doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia? Entonces, ¿qué pasa? Como la iglesia es algo que está escondido, es una perla escondida allí que no tiene, Dios Jesucristo no quiere que se manifieste públicamente. Entonces, es esa parte, digamos, íntima, privada de la iglesia que encontramos en la epístola a los Efesios, es la que tenemos que regresarnos, y muchas veces somos arrastrados por este mundo babilónico que de los tiempos de Nimrod, pues ha puesto su sistema
administrativo, social, de lucro, de injusticia, y lamentablemente pues la Iglesia se le ha pegado muchas de estas cosas a las cuales hay que renunciar. Pero el llamamiento es tanto para los hermanos que congregan como para sus dirigentes, aquellos que están con sinceridad delante de Dios. Hoy es el tiempo, es simplemente un cambio de actitud. ¿Hacia qué? Hacia la palabra de Dios, simplemente hacia la palabra, no lo que decimos nosotros o lo que puede decir cualquiera. Ayer yo estaba comentándole a Jorge en el programa de ayer, y me detuve en una expresión del Señor Jesús cuando dice: mirad por vosotros mismos. Fíjate bien, mirad por vosotros mismos. Y quiero hacer énfasis, por ejemplo, la salvación y la fe y el galardón es algo personalísimo, que nosotros no podemos dejar en manos de un tercero. No es la voluntad de Dios esa. La cuestión siempre fue personal, con Israel hacia el israelita, y con el creyente con el cristiano hacia el cristiano. Es personal, y con el hombre hacia el hombre. Es algo personal, no es algo colectivo. Dios no quiere que nosotros cedamos, de ceder, del verbo ceder, nuestras decisiones a manos de un tercero. Dios quiere que las decisiones las mantengamos nosotros, dentro de nosotros mismos, bajo la guía del Espíritu Santo, y con la inefable respaldo de que esa guía que sentimos está respaldada por la palabra, lejos de revelaciones personales y todo esto. Entonces, este asunto, ¿sabes también a qué se puede parecer, Jorge? Que yo pienso mucho en eso, y a lo mejor Antonia, si está hoy en línea, también podrá entenderlo. A lo mejor, ustedes lo entienden como profesionales de la salud. Fíjate bien, el otro día, mi hija pues tuvo la oportunidad, porque está haciendo aquí, ella no ha logrado revalidar todavía, entonces hizo un curso de higienista dental, porque le ha quedado una materia a causa de la falta de trabajo que hay aquí, pues no se la quieren dar la reválida. Entonces, sacó un curso de higienista, lo cual lógicamente aprobó rápidamente, y eso le permite hacer pues higiene dental. Y el otro día atendió pues a un paciente, le hizo su higiene y tenía allí 3 caries, y entonces Elizabeth le dijo, bueno, es bueno que le diga a su odontólogo que le mire estas 3, pues dice, bueno, él me dijo que había que arrancarlas y tal, las muelas, y entonces Elizabeth no pudo menos que decirle, miren, mejor que busque con opinión de otra persona, porque esas muelas no hay que arrancarlas, esas muelas, el hecho que usted tenga 75 años no quiere decir que esas muelas haya que arrancarlas. Yo le recomiendo que busque opinión de otro, porque ahí eso lo que hay que hacer es reparar las caries, eso todo. Y no eran caries ni siquiera que necesitaban tratamiento de conducto y tal. Entonces, uno a veces tiene que, como paciente, no puede ser tan paciente, ¿me comprende? De quedarse en manos de una opinión, no. El cuerpo es de uno, y las muelas son de uno, y el espíritu es de uno, y el alma es de uno. Entonces hay que ser precavido. Por ejemplo, el otro día a mi hija Liana la querían operar, pero como fuera de la columna, porque tenía 3 hernias. Y entonces ella le explicó que es miasténica, que tiene un problema de recibir la anestesia y tal. No, que ahora hay cosas muy modernas y tal. Pues el Señor la puso muy tosuda para que no se operara. Claro, después hizo una obra, Dios, ¿no?, que la libertó de las 3 hernias. Es algo asombroso porque tenemos allí las 2 radiografías, ¿no?
una con las 3 hernias y otra sin hernia discal, entonces, sin ninguna. Entonces, sin embargo, cuando ella dijo no, yo voy a ver si voy a un quiropráctico, voy a ver si porque yo no me voy a arriesgar con esto. Estaba contrariando la opinión de un profesional y la contrarió, punto, se acabó. Es lo mismo que si alguien le dice, mire, yo tengo, vamos a hablar de una enfermedad fuerte, el cáncer, y sabemos que la quimioterapia es una cosa que te da una calidad de vida horrenda y al final de cuentas no te sana. Y eso lo saben los médicos. Pero lo que pasa es que cada tratamiento vale $1 millón y entonces sí les conviene desde el punto de vista económico. Y eso lo estamos viendo hoy. Entonces uno no puede ir con la Biblia allí temeroso frente a alguien, a un intérprete de la Biblia, que en este caso sería el pastor, y decirle, mire hermano, usted cree que debo usar velo, pero bueno, pero si ahí está que hay que usar velo. Obviamente que si el pastor no ha puesto esto en uso en su iglesia, le va a decir que no, le va a decir que eso no es necesario porque le es duro reconocer para sí que tiene que hacerlo. Es lo mismo, tenemos que partir el pan cada primer día de la semana. ¿Qué le va a decir si él lo hace cada mes, cada 6 meses o cada año? Pues lógicamente le tiene que decir que no. Entonces usted simplemente le dice, mire, aquí dice esto. Y tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que quiero decir, si la salud es algo personalísimo, ¿cuánto más no lo va a ser nuestra salud espiritual? Y en este sentido, quizás nuestra firmeza logre hacer que muchos hermanos que dirigen con fervor y con pasión y con buenos deseos las iglesias, se vuelvan a la iglesia primitiva. Eso es todo. Adelante, Jorge y Teresa. Bueno, sí, Carlos, realmente cuando nosotros nos vayamos al cielo, cada uno de nosotros va a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno va a recibir galardones de acuerdo a lo que hicimos o dejamos de hacer mientras estábamos en el cuerpo, y no le vamos a poder echar la culpa al pastor o al líder o al director o al, como le llaman aquí, padre espiritual. No le vamos a poder echar la culpa ni la responsabilidad a nadie, porque la Biblia está disponible para todos. Entonces, tenemos que mirar por nosotros mismos. Bueno, exactamente. Carlos, quedamos pendientes en el marco del tema que estamos tratando, el cual es la Iglesia de Dios según la Biblia. Y digo, ¿por qué según la Biblia? Porque en el planeta Tierra hay muchas iglesias de diferentes religiones que dicen ser iglesias de Dios, que dicen estar adorando al Dios creador. Sin embargo, tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, cuál es la iglesia de Dios, cómo se caracteriza esa iglesia de Dios, cuáles son sus lineamientos o su doctrina, etcétera, ¿no? Y en ese marco, pues, para los que no escucharon los programas pasados, que le invito a hacerlo porque están allí en la carpeta, hemos hablado acerca de la cena dominical, que es esta conmemoración que Jesús dejó como orden para que hiciéramos memoria de él al partir el pan y repartir una copa. También hemos hablado acerca del bautismo, vamos a hablar acerca de los diezmos, y tomamos como partida una carta que nos enviaron vía email, nos envió un hermano desde Costa Rica, y nos pareció pues útil para comentarla, darle una respuesta bíblica a cada uno de los planteamientos que allí se proponen, bueno, que le propusieron un grupo de pastores allá en Costa Rica. Luego él nos comentó que al parecer esas enseñanzas las aprendieron en un congreso en Panamá. O sea que es algo internacional, Carlos, es algo casi que viral que se está corriendo por todo el planeta. Hacer cosas que no están en la palabra de Dios es como una mala costumbre. Entonces aquí, por lo menos en lo que a mí respecta, yo no quiero hacer eso, y la emisora pues que a Dios me ha puesto a dirigir, tampoco queremos hacer eso. Queremos es presentar la palabra de Dios lo más fiel posible, interpretándola
utilizándola a ella misma como único intérprete y dejando de lado nuestros pareceres, nuestras opiniones. Yo muchas veces he tenido opiniones, he sacado conclusiones y muchas veces me he tenido que retractar, muchas veces me he equivocado y estoy dispuesto a retractarme en el acto cada vez que la palabra de Dios me muestre que estoy equivocado. Entonces, en esa carta, vamos a ver si la puedo poner por aquí en pantalla. Aquí está. Decía que un grupo de pastores importante, pues, en cuanto a cantidad, ¿no? En Costa Rica habían asistido a un congreso o estaban asistiendo a unas clases y habían tomado unas resoluciones en una, según ellos, reforma, unos cambios en la iglesia cristiana evangélica. Decidieron no volver a bautizar en agua. Ya ayer lo vimos suficientemente por la palabra de Dios, que cómo van a tomar una decisión de no seguir bautizando en agua si es un mandamiento directo del mismo Señor Jesucristo para los cristianos. Se lo dio a los apóstoles y después, bueno, ¿quién se atreve a borrar eso de la palabra de Dios? También habían decidido no hacer más la cena dominical, pues según ellos ya no hace falta ningún símbolo para tener comunión con Cristo, y explicamos suficientemente que la cena dominical no es un símbolo para tener comunión con Cristo, sino una conmemoración indicada por Jesús para partir el pan y beber de la copa en memoria de Jesús, porque tenemos comunión con Cristo, por cuanto todos participamos del único pan, el cual es la comunión del cuerpo de Cristo, y todos participamos de la única copa, la cual es el símbolo, por supuesto, de la comunión de la sangre de Cristo. Habla otra resolución que decía ese email, es que ya no van a diezmar más, según Malaquías, pero sí van a diezmar según Abraham. Dicen que ahora el diezmo no es por miedo a la maldición, sino por honra. Esa maldición es tomada de Malaquías, donde la mayoría de las Biblias dice, malditos sois con maldición, me habéis robado, ¿no? Y ya tú nos explicaste en foros anteriores que eso está mal traducido, no dice malditos sois con maldición, sino que es Dios diciendo, me habéis maldecido con maldición. Yo diría que es incluso peor esa admonición, esa afirmación que Dios está haciendo a los israelitas, específicamente, no a los cristianos. Para esa fecha todavía no había Iglesia de Cristo. Entonces, Carlos, vamos a centrarnos en el tema del diezmo, que por cierto hay muchas dudas. Hemos recibido muchos mensajes, numerosos mensajes, de personas que quieren que sigamos explicando o que volvamos a explicar acerca del diezmo. Incluso esta mañana, mientras desayunaba, un hermano me comentó del tema del diezmo, y entonces él me preguntaba que si él lo había hecho, que si Dios lo aceptaba, que si eso estaba bien y tal y qué sé yo. Y yo le decía, mira, el problema es que la Biblia dice que si tú quieres, tratar de estar bien delante de Dios, cumpliendo uno de los mandamientos de la ley, te estás obligando a cumplir los otros 600 y pico restantes, porque si no, te haces maldición por no cumplir la ley. Entonces él como que abrió los ojos grandes así, se quedó sorprendido. Le dije, bueno, vamos a analizar en el programa de hoy eso, Carlos. A ver cómo nos comienzas a guiar frente a la Biblia respecto a este tema. Muchas gracias, Jorge, Tereso, y a toda la audiencia, quien saludo en el grato amor del Señor Jesucristo, siempre a cada uno en particular. Bendiciones, gracias por estar hoy en frente a la Biblia. Bueno, el asunto del diezmo, ya dije y expliqué que se puede constituir en un pecado porque se está tratando de imponer una cuestión de la ley. Es lo mismo que si dijeran, mire, aquí no me entra ninguno que no se haya circuncidado. Punto. Vayan y circuncídense y después vengan para que alabemos a Dios. Eso sería un pecado. Porque dice, si usted no se circuncida, usted tiene el pecado todavía en sí, y entonces yo necesito que ustedes cumplan con ese mandamiento. O el Sabbat, no pueden hacer el servicio. ¿Por qué? Porque es reposo solemne, y entonces tienen que cumplir las 600, ¿cuántos son? 630
mandamiento y ordenanza, y el que no cumple uno de esos, el que se le ocurre comer carne con algún lácteo, que se come un pedazo de carne y después toma un heladito de postre, ya infringió la ley, ya está listo. Entonces, esas cosas son terribles, y el diezmo es una de esas cosas. Entonces, tanto para el que la exige, como para la audiencia que permite que se le exija, están amontonándose maestros en torno a sí mismos tienen comezón de oír. Son esa clase de grupo de personas que les gusta que le digan eso, porque, óigame, ninguno se puede mantener si no hay una audiencia que lo respalda, ¿sí o no? Así es. Si no hay una audiencia que te respalda, tú puedes decir lo que tú quieras, pero si la audiencia te dice, pero ¿quién está diciendo eso? No, lo está diciendo el pastor. Ah, bueno, menos mal, yo pensé que era Dios que lo estaba diciendo. ¿Me comprende? Y si uno tuviera esa actitud, habría muy poca gente que haría estas barrabasadas. Entonces, lo de esto es una cosa totalmente ilógica. Mire, tú cuando hablabas ahora de maldición, me fui rápidamente a la concordancia electrónica, Jorge. La palabra aparece 69 veces en distintas formas. No, en una forma, maldición. Bueno, la única mención que hace Pablo, está lleno, las 60 y pico están todas en el Antiguo Testamento. La única mención que hace Pablo aquí es respecto a la maldición de la ley en Gálatas. Eso es todo. No hay palabra, no existe la palabra maldición en la iglesia. Por eso dice en Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición cuando venga los nuevos cielos y la nueva tierra. Perfecto, muy bien. Pero es que nosotros ya hemos sido resucitados. Nosotros ya somos un grupo como iglesia que no tenemos maldición. Por eso el apóstol Pablo dice, no maldigáis, bendecid y no maldigáis. Porque el tiempo de la maldición para la iglesia de Cristo, que está segmentada fuera del tiempo, no existe más la maldición, no existe. Entonces no podemos volver a traer esa maldición, ni que sea, como tú dices, que nosotros maldecimos a Dios. Pero ¿cómo vamos nosotros a maldecir a Dios por algo que sabemos? Pero si además nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos, no es que tenemos que darle un diezmo. Bueno, ¿y por qué no le damos el 11%? O el 12,5%. A lo mejor, mira, los bancos cobran el 12%, démosle nosotros al Señor el 12,5%. Eso es un requerimiento, un requisito de Dios para quien no tiene el Espíritu Santo morando dentro, que no se le han perdonado los pecados, que son esclavos. Por eso es que tenían que pagar el impuesto del templo. Pero los hijos no pagan impuestos, como lo dijo el Señor. Simón Pedro, te tengo que decir una cosa, ¿de quién pagan el impuesto los reyes? ¿De quién los cobran? ¿De los hijos o de los extranjeros? De los extranjeros. Ah, bueno, entonces los hijos están exentos, ¿verdad? Sí, los hijos están exentos. Ah, muy bien. Entonces le dijo, bueno, pero para que no tengan tropiezo, vaya y saque el primer pez que saque de ahí, va a tener las monedas para pagar. Entonces, vemos que el hecho principal es que nosotros como iglesia tenemos que rechazar absolutamente eso, tal como rechazamos cualquier otra obra, porque el diezmo lo pagó Jesús para siempre por nosotros en la cruz. El diezmo, y mucho más pagó por nosotros. Pero entre las cosas que pagó fue el diezmo. Entonces, tú no debes pagar diezmo porque Cristo ya lo pagó por ti. Entonces, si el pastor, y en esto reside todo el problema, si el pastor
ve que la ofrenda voluntaria no está dando suficientemente porque hay pobreza, porque no hay alegría de dar, por lo que sea, lo que tiene que considerar seriamente es trabajar con sus propias manos. Esto es lo importante, este es el paso más fuerte que en la vida práctica tiene que dar, tiene que decidir, tiene que ponerse a trabajar, más nada, y ver cómo da para los que no tienen en verdad. ¿Me comprende? Porque hay gente que no tiene, hay hermanos que no tienen porque están enfermos, porque son débiles, porque son viudas, porque son viejos, porque son huérfanos, porque están enfermos que no pueden trabajar. Entonces a eso los tenemos que ayudar. ¿Quiénes? Desde el pastor para abajo, todo el mundo. ¿Me comprende? Pero el pastor incluido, el que más tiene que dar. Entonces, si se pone de carga para la iglesia, empieza a apuntar con el dedo y empieza a inventar cosas, tales como el diezmo, tales como la siembra, tales como todas esas cuestiones que oímos por esas cosas absurdas que oímos por la televisión cristiana, cristiana entre paréntesis, porque eso es el Vaticano evangélico, pues, esas televisiones. Esa es la verdad. Así dice un primo mío allí, que es hermano también en la fe, dice, eso es el Vaticano evangélico. Y tiene razón. Entonces, todas estas cuestiones, pues, tienen que, están allí. Ahora, vamos al caso práctico de Génesis 14. Génesis 14 hay que leerlo todo, porque no es que se puede decir por honra, pero ¿honra de qué? Honra de Abraham, que van a dar el diezmo de honra en vez de dar el diezmo de maldición. O sea, ¿y quién le ha dicho que aquí hay honra? Aquí no hay honra ni deshonra. Aquí, si uno lee despacio, con un papelito al lado, se da cuenta de que hay 9 nombres de reyes que pertenecen a 9 ciudades. Y están 5 contra 4 y 4 contra 5. Los 4 primeros son los que invaden, Sodoma y Gomorra, y entonces los reyes al huir caen en unos pozos de asfalto, de petróleo allí, que es un símbolo bueno, después vamos a hablar de eso porque si no nos desviamos. Entonces caen, no es un símbolo, es algo real, pero no vamos a hablar ahora de eso porque nos vamos a desviar mucho. Entonces caen en los pozos estos y los reyes, los 4 reyes, los más fuertes, pues se llevan la riqueza de Sodoma y de Gomorra. Se la llevan. Y cuando están saliendo, como Lot vivía en las afueras, en la parte de afuera de la ciudad, pues también se lo llevan a él y a su familia con sus cosas. A lo que hacen que los siervos de Abraham, los criados, o sea, los criados eran personas que habían nacido en su casa, eran siervos, servidores, pero no eran como esclavos, sino eran criados. Entonces llega allí y le avisan a Abraham, y Abraham con 300 hombres logra vencer a esos reyes, que eran 4 reyes, o sea que porque Dios le dio una táctica y los venció a todos. Entonces, cuando regresaba de esa victoria, le salió el rey de Sodoma y el rey de Sodoma pensó, bueno, como Abraham pues acaba de vencer a mis enemigos, es mi amigo. Y entonces, cuando van a entablar relación, se aparece un personaje allí que nunca había aparecido antes, nunca, un tal Melquisedec, que después el apóstol Pablo en su epístola a los hebreos nos aclara quién es. Por eso es que Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham vio mi día y se gozó. Se gozó como por la comunión que le dio Melquisedec a Abraham, que fue el pan y la copa y el vino. Le dio la comunión, le dio la cena dominical, pues. ¿Me comprende? Entonces lo hizo estar en comunión con él, este personaje Melquisedec, que no es ni más ni menos que el Señor Jesús.
Entonces, en cierto momento, cuando le dice, se le cruza Melquisedec, entonces Abraham le da los diezmos de todo. Los diezmos de todo, ¿qué? No lo que él tenía, los diezmos de lo que traía, que era el botín de Sodoma. Eso es lo que le da, el diezmo de Sodoma se lo da. Y usted me dirá, ¿por qué razón hizo esto Abraham? ¿Cuál es el motivo que le va a dar un despojo de una ciudad tan pecaminosa como esa? ¿Y para qué lo quería Melquisedec todo eso? Si de todas maneras él venía del cielo. O sea, yo no sé, yo no creo que Melquisedec se haya llevado ese diezmo, pero se lo puso allí por una sola razón. Por una sola razón. Y esto es muy sencillo de entender, porque nos la da la respuesta el apóstol Pablo en la epístola a los hebreos. Y como estamos frente a la Biblia, yo no quiero decir cuál es la respuesta, sino dejar que el apóstol Pablo sea quien responde por nosotros. Y busco en la concordancia, considerad. Y entonces considerad me sale en Hebreos, porque sale 4 veces sale la palabra considerad, que es un imperativo del verbo considerar. Entonces buscamos aquí en 7:4 y lo lees por favor, Jorge, desde su contexto anterior. 7:1 por lo menos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta rey de justicia, y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Porque después dice, porque en Abraham estaba en sus lomos, estaba Leví, que toma los diezmos. Porque era el abuelo de Leví, ¿no? Si quieres, no, el bisabuelo de Leví era Abraham. Aún no había nacido a Leví, pero el que iba a recoger los diezmos en el mundo entero, era Leví por mandato de Dios. Entonces Abraham pagó los diezmos a alguien cuando él tenía que recibir los diezmos. Entonces, por eso Pablo dice, considerad cuán grande era este Melquisedec, que aún Abraham, y después lo dice más adelante, Jorge dice, porque en Abraham pagó los diezmos Leví, que debe recibir los diezmos, ¿verdad? En el 9, sí, en el versículo 9, y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los diezmos. Exacto. Entonces, el autor de Hebreos, que es el apóstol Pablo, cada día me disfruto más diciéndolo, le quiere demostrar a los hebreos que que Jesús de Nazaret, fíjate tú esa parte, sin padre y sin madre, qué bonito, ¿no? Sin genealogía, sí. Particularmente esa que no tenía madre. Sí, señor. Muy bello eso, ¿no? Muy, muy hermoso. Que es, fíjate tú, primero, superior a los ángeles, ¿verdad? Jesús de Nazaret, superior a los ángeles. Hebreos 1:5, en adelante. Después, en el capítulo 3, superior a Moisés. Y después, en el capítulo 7, superior a Abraham. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, este es el motivo por el cual, entonces, claro, después el rey de Sodoma dice, quédate con el botín y tal, y entonces ya no puede.
Abraham dice, porque he levantado mi mano ¿a quién? Al Dios Altísimo. O sea que Melquisedec termina siendo el Dios Altísimo, que no tomaré de ti nada, sino lo que tengo que darle a los hombres que lucharon por esto. Y le devolvió todo y no quería nada. Pero la acción de dar los diezmos es una cuestión de establecer la superioridad. Fíjate, vuelve a leer allí donde acabas de leer, y dice, y lo bendijo, ¿verdad? En Hebreos. En Hebreos, sí, bendijo. Déjame ver dónde lo leímos. Porque salió al encuentro, dice, salió al encuentro y lo bendijo. Salió al encuentro de Abraham. Así es, en el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo. Exacto. Y busca ahora 7:7 de Hebreos. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. ¿Te das cuenta qué es lo que trata de... se dan cuenta, hermanos, qué es lo que trata de demostrar Pablo allí en Hebreos? ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec bendijo a Abraham. Y después en algún lugar dice Pablo, y sin lugar a dudas, el menor es bendecido por el mayor. Eso está también en Génesis cuando habla de la bendición que Jacob le da a Faraón. Es Jacob que bendice a Faraón, no es Faraón que bendice a Jacob. Y aquí es Melquisedec quien bendice a Abraham. Pero ¿quién otro, sino Dios, podía bendecir a Abraham? Nadie ¿Había más. alguien mayor en la tierra que Abraham? No. Entonces, esto es lo que quiere decir para mostrarnos ya en Génesis las palabras que Jesús tuvo cuando dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Porque él vio mi día y se gozó. Y esto es la grandeza de este pasaje de Génesis 14, que nos muestra al Hijo de Dios superior a todos, superior a los ángeles, superior a Moisés, y superior a Abraham. Ese es el trazado que hay que hacer. No que ahora vamos a ir a diezmar por honra, pero eso es una, no sé, una osadía, yo no sé cómo llamar eso, una ignorancia supina, Jorge. Sí, es más, imagínate que nos escribe un hermano, dice, hablando con un hermano dijo, es que el diezmo está establecido por Dios. Y él le contestó, yo le dije que eso fue para Israel. Y entonces le dijo, sí, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces él le responde, es verdad, entonces Dios mandó a circuncidar, dale. y tienes que cumplir todas las demás leyes. Podemos hacer la lista de los 630 mandamientos, no hay ningún problema. Carlos, ordenanzas, mandamientos, decretos, ¿cómo no? Claro que hay 613, perdón. Permíteme 613. Permíteme terminar de leer el pasaje que estás analizando en Hebreos. Versículo 7 dice, fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, evidentemente hablando del Hijo de Dios, allí que es manifestado como rey de Salem, Melquisedec, ¿no? Entonces, exactamente, sí, señor. Entonces dice, y por así decirlo, por medio de Abraham, un segundito. Por así decirlo, por medio de Abraham, diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, que eran los que recibían los diezmos, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón?
porque... Claro, quiere decir que era imperfecto el orden de Aarón, era imperfecto. Exactamente, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Y en la ley de ese sacerdocio levítico es que está el mandamiento del diezmo para los levitas. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Entonces, están queriendo continuar para su propio beneficio, y a la final va a resultar en un castigo grave, agarrar ese mandamiento de la ley, que por cierto no agarran los otros 600 y pico, sino ese, para obtener ingresos, para obtener dinero, eso es todo. Entonces, están ignorando supinamente, como tú lo has dicho, ignorando voluntariamente lo que conocen, lo que saben, porque ellos saben que es así. Bueno, quizás hay algunos que no. Debo retractarme y pido perdón. He sabido de hermanos que creen, por ignorancia del trazado bíblico de la Escritura, creen que sí, tienen que diezmar y de hecho lo hacen con alegría, creyendo que están agradando a Dios. Y debo pensar que también hay pastores que fueron enseñados así y que lo siguen haciendo con temor en su corazón, pensando que están de verdad agradando a Dios. Pero no es así. Tenemos que trazar correctamente la palabra de Dios y ver que Jesús cumplió la ley. Él no la abrogó, Él la cumple a plenitud, Él la cumple. Y entonces establece un nuevo pacto y la ley queda anticuada, queda sin efecto. ¿O no es así, Carlos? Queda revocada. Fíjate tú, léete ahí en Deuteronomio 27, hasta el 4 o 5 por ahí. Deuteronomio 27, fíjate cuán literal es este asunto de que la palabra de la ley viene a quedar sin efecto. Carlos. Sí. En relación a lo que del diezmo, ¿verdad? Algunos pastores han manifestado de que como ellos son la Jerusalén espiritual, ¿verdad? Ellos ahora pasan a ser los levitas, los cuales pues tienen que recibir el diezmo, y así lo han hecho ver incluso a la feligresía asistente pues a la iglesia, por decirlo de la forma tradicional. Entonces, es por ello que muchos persisten en decir que es necesario traer el diezmo, e incluso llevan y practican que hay que dar una, como se dice, una primicia muy excelente, porque Dios así lo ha establecido, Dios así está en la Biblia. Entonces, es por eso que muchos aún preservan esa actitud de instar al colectivo a que siga pues trayendo los diezmos, porque claro, de ahí se benefician, como usted mismo lo ha expresado, ¿verdad? Y le sale muy interesante. Había un amigo suyo que ya está con el Señor, que él siempre decía que él tenía que trabajar, que él siempre, él se ponía el primero como ejemplo, y él decía, mira, yo hoy puedo dar y trabajo y doy, pero habrá momentos en que alguien vendrá y tendrá entonces que ustedes incluso pagarles para que esté al frente de la obra. Es por eso, sencillamente, que las personas, en este caso los pastores, ¿verdad?, aún en este tiempo, pues ellos persisten en esa inquietud del diezmo. Hago el punto y saludo a los que están en línea. Jorge. Carlos, tenemos por aquí un mensajito que dice de la siguiente manera. Bendiciones, ¿qué opinión tienen sobre la doctrina de la prosperidad que se está imponiendo en las iglesias? El que más ofrenda, Dios más lo prospera. ¿Y qué opinión tienen sobre iglesias que oran por los diezmistas para que siempre les vaya bien y tengan con qué diezmar? Bueno, eso yo no dudo que tenga un efecto, ¿no? De real, que la gente sea prosperada dentro de la doctrina de la prosperidad, porque si no fuera así, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo podría crecer eso? Ahora, el problema es, Jorge y Tereso,
¿quién las hace crecer? ¿Quién hace crecer esa mentira? Porque resulta ser de que Dios no es definitivamente. Dios nos prueba generalmente, más que con la salud, nos prueba en la parte económica para que experimentemos que somos empobrecidos por Dios. Nosotros económicamente muchas veces tenemos necesidad y esa necesidad proviene directamente de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y eso está escrito en Pablo, lo que pasa que ha sido mal traducido porque está la voz pasiva. En todo he sido enseñado a padecer, he sido enseñado a padecer necesidad. Esto es una experiencia que tiene el apóstol Pablo, ¿verdad?, de las necesidades, porque cuando tiene necesidad, entonces se acerca más a Dios. Es un error que la prosperidad nos acerca a Dios. La prosperidad nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Es un diluyente de la fe. El dinero es un enemigo de la fe. El dinero es el Dios Mamón. No podemos, porque el Dios Mamón es una tarjeta de crédito sin límite. Me acuerdo que una vez alguien que no quiero citar aquí, pero que era un superior mío en el trabajo allí donde yo estaba, decidió irse, tenía que hacer un viaje. Mira, no era tontería, estaba en Margarita y a la madrugada siguiente de improviso tenía que irse a amanecer en París. Y entonces, y eran las 6 de la tarde, o sea, bueno, sacó la cuenta de que el avión salía a las 9 o 10 de la noche, y se fue así como estaba, en shorts, en pantaloncitos cortos. Y era enero, una cosa de esa, o sea, estaba nevando en París. Y yo le dije, pero ¿cómo te vas a ir así? No vas a arreglar. Entonces me sacó el pasaporte y en la otra mano sacó la tarjeta de crédito. Y me dijo, aquí yo tengo esto para llegar y solucionar todos los problemas. La tarjeta de crédito, ¿me comprende? Que no le fallaba. Entonces, eso lo cuento yo, él no es creyente ni nada de eso, lo cuento yo como una cuestión muy actual del hombre mundano, del que depende de eso, del mamón que le da esa autoridad, que le eleva la soberbia y que le permite ser independiente de Dios. Pero ¿ustedes creen que Jesús no tenía hambre en el desierto después de 40 días? Lo tenía, porque dice la palabra, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo, haz que estas piedras se conviertan en panes. Y le dijo, ya que eres hijo de Dios, sí, él podía convertir ese desierto en una enorme panadería, es verdad. Pero si Dios lo había puesto en esa situación porque era guiado por el Espíritu Santo, entonces él no tenía por qué decir ni hacer nada. Él tenía simplemente que estar en necesidad porque estaba siendo experimentado en quebrantos. Entonces nosotros, el dinero nos aleja de Dios. Por eso es que la prosperidad es una cuestión diabólica, satánica. ¿Me comprende? Porque nos hace independientes de Dios. Y la iglesia no tiene que ser independiente, sino dependiente del Espíritu Santo. Y tiene que ser débil, porque solamente cuando es débil, es fuerte. Es así. Si no eres, si tienes opinión y tienes fuerza y tienes hecho de aquí para allá, mire, yo le puedo dar testimonio que más de la mitad de mi vida de creyente la viví bajo una bendición relativamente buena, económica, y que en estos últimos 15 años y los primeros 4 años, sumando 20 de los 40, lo he pasado bien mal, económicamente, pero no puedo decir lo mismo a nivel espiritual. Es cuando más se ha manifestado
la comunión, cuando más, que antes sí tenía buena comunión con Dios, sí, claro, sí, pero no puedo compararla con la de ahora. ¿Por qué? Porque tengo más tiempo de estar recogido, soy más dependiente de Dios. Y eso Dios nos ha puesto en estrecho, y es Dios. Entonces, la doctrina de la prosperidad y todo esto, mire, hay que tener mucho cuidado, porque uno llega a pedirle cosas terrenales, y nuestra patria no está aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿Para qué queremos la plata? Para cambiar el coche. Simplemente para comprarnos un coche, y cada año, o cada 2 años, o cada 3 años, cuando nos cansamos del color del coche nuestro, del carro nuestro, bueno, ya empezamos a pedirle, Señor, yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. O los cauchitos nuevos en vez de los reencauchados. Siempre estamos en ese círculo de pedir y de pedir y de pedir. ¿Para aquí? ¿Quién le pide a Dios? Yo quisiera saber en la doctrina de la prosperidad, ¿quién le ha pedido jamás a Dios que el don de lenguas pueda ser interpretado por quien lo habla? Que el que habla lenguas diga, Señor, yo lo único que te pido es que tú me des la interpretación de lenguas para edificar a los demás. No para presumir que habla e interpreta lenguas, no. Para edificar a los demás, para que ya no tenga yo que hablar más lenguas para mí. ¿Dónde están esas peticiones? ¿Están o está como yo he oído? No quiero oírlo pedir que quiere un van, quiero oírlo pedir de qué color es el van que le está pidiendo al Señor. Ahora, eso es una burrada, eso es una cosa, y no me voy a arrepentir de esa palabra. No me voy a arrepentir de esa palabra, es una necedad eso. El evangelio es predicado a los pobres, la riqueza es un estorbo tanto para entrar en el reino, como para creer, como para santificarse. Es un estorbo. Entonces, eso Satanás lo sabe y lo ha puesto en el corazón de esos dirigentes para que solo prediquen esa cuestión. Y no prediquen, por ejemplo, ustedes saben que hay gente de esa doctrina que no predican el arrebatamiento, que dicen que el arrebatamiento no va a venir, porque, perdóname, las blasfemias y las cuestiones estas no terminan con toda esa declaración que hemos leído en estos días. Hay otras que son terribles son. Entonces, lógicamente, la cuestión de la prosperidad es una cuestión totalmente antibíblica y respaldada por espíritus demoníacos que producen todos esos milagros. Sí, señor. Adelante. Carlos, tenemos una llamada. Estás al aire en Frente a la Biblia. Dinos, por favor, nombre, apellido y lugar de donde nos... ¿Ya? No, se cayó la llamada. Ok, si alguien quiere llamar al 262-1522, 0295-262-1522, por favor, nosotros le contestamos, va a empezar a escuchar el programa a través del teléfono y apenas podamos darle el pase, entonces le anunciaremos para que nos diga, como en este momento, nos dice por favor nombre, apellido y lugar de donde nos llama. Yo me llamo Omar Valderrey, vengo acá de Polamal, de Los Cocos. Bienvenido, Omar. ¿Me está escuchando? Sí, Omar, bienvenido, Dios te bendiga, adelante. Ok, entonces estoy escuchando el programa, hermano, un programa muy importante. Eso que se trata de los diezmos, porque muchas iglesias dicen que los diezmos, por lo menos, como no viven del gobierno, el gobierno no le pasa a la iglesia y para hacer un culto, para pagar los gastos de la iglesia, entonces se pide el diezmo. Muchos dicen que la iglesia prácticamente, el templo pues vive para hacer pago y eso, los alquileres, vive de los diezmos de los creyentes, pues, de los hermanos, pues. Y entonces, por eso que muchas iglesias participan en pedir diezmos. Muchas piden de más, muchas piden poco, porque yo he participado y he visto, yo he estado ahí y he visto. Pero entonces, eso de los diezmos hay que tratarlo muy bien, y es que el pastor Carlos Buchan, que se trate que esos diezmos hay que explicarlo bien, y hay que decirle
a creyentes o a nuevos creyentes qué es lo que es el diezmo, bien, en verdad. Gracias por estar ahí en Buena Nueva. Gracias. Ok, gracias Omar también por tu llamada. Sí, bueno, justificaciones para pedir dinero siempre habrá. Y por supuesto, si tienes un templo grande, con gastos grandes, necesitas cubrir esos gastos. ¿Y cómo pides el dinero? Entonces, forzando la palabra de Dios para decir que tienes que diezmar. Perdóname, si todos se pusieron de acuerdo en tener un templo grande, bueno, susténtenlo. Pero no vengan a decir que la Biblia dice que tienes que diezmar para sustentar un templo. O si no, vendan ese templo y reúnanse en sus casas y va a ver que no tienen más gastos. Esto es frente a la Biblia. Nos dice, por favor, nombre, apellido y lugar de donde nos llama. Buenos días, Jorge. Yo llamo por la mano. Mi nombre es Gustavo Lopera. ¿Gustavo? Lopera, con L. Lopera. Dios te bendiga, Gustavo. Adelante. Bueno, mira, yo lo felicito de verdad por el programa y pienso que esto verdaderamente es como un discipulado. Porque siendo nuevo creyente, esto nos saca muchas dudas. Y creo que nosotros debemos de guiarnos es hacia Dios, no hacia el hombre. Yo creo que hay mucho terreno que ver, que cortar, y de verdad felicito al hermano Carlos por su sabiduría, por su dedicación, sobre todo esto que él aclara de la vanidad, de la riqueza, que yo creo que es donde el hombre está imbuido, donde el hombre crece, porque más tiene, más cerca está de Dios, y yo creo que ahí hay un grave error. Yo creo que los pastores, los guías espirituales, deben ver más hacia el ser humano, hacia la grandeza espiritual. Y bueno, que me disculpen las personas que tienen más tiempo en el Evangelio, pero de verdad lo felicito porque para mí esto es como una cátedra del Evangelio. De verdad que todos los iluminados les dé sabiduría para que nos sigan aclarando tantas dudas que como seres humanos, pues el único que nos las puede aclarar es Dios. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Gustavo, por tu llamada y por tus palabras. Carlos, adelante. Gracias, Jorge Tereso. Vamos a ver, nuestro primer participante nos habla de que hay gastos. Bueno, como tú bien explicaste, los gastos son totalmente antibíblicos, son superfluos. Dios no quiere que haya templos, Dios no quiere que haya sueldos, Dios no quiere que haya cuentas eléctricas, Dios en ninguna parte te manda que haya bancos. Yo he gastado personalmente cientos de miles de la moneda unitaria allí donde yo residía en todas esas cosas, y el hecho, bueno, que los haya gastado no me exime a mí de decir que estaba equivocado. Tengo que decirlo. Es que los templos fueron un invento de Constantino 3 siglos después, 300 años después que murió el Señor. La iglesia primitiva no se reunía en templo, no gastaba en esas cosas. ¿Me comprende? No había cuentas de luz, no había sueldos. ¿Qué sueldo? Ahí cada uno llevaba lo que podía. Pero la iglesia es una cuestión espiritual, pequeña. ¿Me comprende? Que cuando son muchos, pues se reúnen en otra casa y ya está. Donde se procuran ministrar dones unos a otros. Y después, y si alguien me dice, pero los ministerios, y usted quiere mayor ministerio que el ministerio de Pablo y Bernabé. Y díganme, ¿cuál era la iglesia de Antioquía? Cuente ahí, los que estaban ministrando al Señor. Creo que eran 5, ¿verdad? No recuerdo. Lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, exactamente. Eran 5. Hasta deberíamos recordar los nombres, por favor. Y entonces dice el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Ya se le fue casi el 40% de los 5. Y se van a hacer, y nadie me podrá decir que no es la obra más grande del mundo. Nadie me puede discutir eso a mí. Nadie. Entonces, las cuestiones de crecimiento lo da Dios.
Nosotros preocupémonos por ser genuinos. Genuinos, ¿dónde está en la palabra de Dios los templos? No existen. Las catedrales, todo eso que se gasta Roma, ayer estaba viendo un documental, en YouTube que se los recomiendo, que se llama The Crystal Cathedral. Se los recomiendo ampliamente. Se gastaron no sé cuánto, cerca de 70, 80 millones de dólares. Pero de los dólares no de 2015, sino de los dólares de 1970, que deben ser el doble, ¿no? Bueno, para hacer el edificio de cristal más grande del mundo. Y allí pusieron la catedral de cristal. ¿Y sabe qué me movió a ver eso? Porque me acuerdo de que el que predicaba ahí tenía una toga enorme, pero una cosa que, bueno, de seda pura y tal, entonces decía que los fariseos que buscaban los sitios de honor y que se vestían con regios vestidos y tal, me acordé de eso. ¿Usted sabe dónde terminó ahora? Terminó que se le entregaron porque quebraron, se cogieron los reales y tal, ¿cómo se llama? Entonces de los evangélicos se lo dieron a los católicos romanos. Y ahora es una iglesia católica romana para recuperar la plata. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es eso? Y gente, pero llorando afuera, diciendo, ¿y dónde vamos a ir ahora? Porque estaban vacías completamente del Señor. Para ellos, el Señor era esa catedral de cristal que veían véanlo ustedes en el YouTube, véanlo para que entiendan lo que es eso. Es que el reino de Dios no consiste en estas cosas que vemos. El reino de Dios es un deseo creciente por irse al cielo. Entonces, si usted le está yendo demasiado bien en esta tierra, no se quiere ir al cielo. Eso es todo. Eso es tan simple como eso. Yo hay veces que le hablo a ciertos hermanos del cielo y me miran como si estuvieran, no sé, a 1.000.000 de kilómetros de distancia. O sea, me miran y noto que es como si usted echa un poco de agua sobre un pato, que el pato le chorrea el agua pero nunca se moja. Es una cosa así, es algo lejano. ¿Cómo? Y usted no ha oído hablar nunca ni ha meditado en el cuerpo de gloria, que no se va a morir más, que va a atravesar los sólidos, que va a viajar a la velocidad del pensamiento, que va a ser parte de la Nueva Jerusalén, que está asociado con Cristo en el juicio venidero del mundo y de los ángeles. No saben nada de eso. Ellos están pensando en a ver cómo le soluciona el Señor para cambiarle el refrigerador, la nevera. Esto es lo que produce el evangelio social, el de Judas Iscariote. Ustedes saben que Judas fue el primer evangelista social que hubo, ¿no? Dijo, ¿para qué vamos a botar ese perfume? No, vendámoslo por 300 denarios para dárselo a los pobres. Claro, como él robaba de la bolsa, no había problema. Entonces, ve el evangelismo social, que se llama, tiene un nombre eso, no me acuerdo, la teología de la liberación, me parece que se llama, de un tal Dietrich Bonhoeffer, de Alemania, que triunfó mucho entre los comunistas, en Nicaragua, en Brasil, de la iglesia social, la iglesia izquierdista, porque está la católica, Roma es de derecha, ¿no? Y entonces lo otro es de izquierda. Entonces, pero eso no es el evangelio. El evangelio es el evangelio para la iglesia son los llamados fuera del mundo. No tiene nada que ver con esto. Nosotros no tenemos pleito ni con la derecha ni con la izquierda. Nosotros tenemos pleito contra el pecado. Y nosotros no tenemos que amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo, el cosmos, es enemigo de Dios. Nosotros tenemos que amar
a los hombres que están en el mundo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todas esas potestades, principados y espíritus de maldad que dominan las regiones celestes. Entonces, tenemos que ser espirituales, y la teoría de la teología de la liberación o la doctrina de esta cuestión que dijimos de la prosperidad no ayuda en nada a nuestra espiritualidad. Adelante, Jorge. Tenemos otra llamada frente a la Biblia. Nos dice nombre, apellido y lugar de donde nos llama. Buenos días, apreciado hermano. Lo estoy llamando de acá de Cumaná, Estado Sucre. Mi nombre es Rafael López. Dios te bendiga, Rafael. Estás en el aire. Adelante. Bueno, primeramente Dios bendiga a todos los radioescuchas de esa emisora, la bendición de Dios. Y bueno, mi llamada es para felicitar al hermano Carlos, a usted, hermano, que conduce también el programa, y a todos los hermanos que hacen vida, pues, en tan hermoso programa. De verdad que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, y el motivo de mi llamada en esta mañana es por agradecer, porque este programa ha sido de mucha bendición para mi vida y crecimiento espiritual, pero para algo que escuché en esta mañana y me motivó mucho fue algo que dijo el hermano Carlos Fuchán: ¿qué tan lejos estamos de la iglesia primitiva? Porque yo también, hermano, he oído en la congregación a la que asisto que ese libro es histórico y por tanto no se puede sacar o hacer doctrina, porque yo tenía una confrontación, era en cuanto que un solo hombre, por llamarlo así, el pastor de la iglesia, es el que se lleva todo el botín, el que se enriquece, mientras que los demás miembros del cuerpo muchas veces no tenemos ni para comernos un pan. No tenemos, porque se nos enseña que si tomamos algo del diezmo, que es referente al tema hablado hoy en esta mañana, vamos a caer en maldición y se nos va a enfermar nuestros hijos, podemos tener cualquier tipo de dificultad en nuestra vida. Y muchas veces ya lo hacemos no con alegría, como dice el apóstol Pablo, que cada de la ofrenda que debe ser con alegría, sino lo hacemos bajo el temor implantado en nuestros corazones, porque el temor muchas veces está por encima prácticamente que la palabra de Dios. Y de verdad agradecido por tan hermoso programa, hermano, que le abre a uno los ojos, los oídos, a los ojos espirituales, y abre también los oídos espirituales, hermano, para comprender tan gran verdad, y entendiendo que Cristo nos libertó, pero muchas veces Cristo nos liberta, pero estamos atados a los hombres. Caramba, hermano, gracias por tu intervención, gracias por tu llamada. De verdad que Dios te bendiga por ese acto de arrojo, de valor personal que has tenido hoy. Yo no puedo menos que felicitarte, de verdad, y animarte para que enseñes a otros también que la palabra de Dios es viva y eficaz hoy en día, que el libro de Hechos está activo hoy en día porque estamos dentro de ese periodo de 2000 años antes que el Espíritu Santo nos tome a todos y nos lleve a nuestro encuentro con el Señor en el aire. Entonces, antes de eso, todo está activo. Mira, esto puede estar muy lejos, depende cómo se vea, o puede estar muy cerca. Vamos a ver. Imaginémonos que estamos en un hotel, pero un hotel realmente grande, que tenga un pasillo realmente grande, realmente extenso, largo el pasillo. Si tú te pones a caminar por el pasillo y dices, ¿cuándo es que yo voy a llegar al otro extremo del pasillo? Pensando que donde estás es hoy, y al final del pasillo está la iglesia primitiva, déjame decirte que tengo buenas noticias para ti. Eso no es así, no funciona así en Dios. La iglesia primitiva no está al final del pasillo. La iglesia primitiva es la primera puerta que tú encuentras a la derecha o a la izquierda, y tienes la llave para entrar, tu voluntad. Entonces, a veces das un paso,
a veces das 2 pasos, pero ya se te viene la puerta que tienes a la derecha. Entonces abres con la llave de tu voluntad y cuando pasas, das un paso que vas adentro de la habitación, ya estás en la iglesia primitiva. ¿Y cuál es esto? Es la decisión de hacerlo, porque la palabra de Dios es el fundamento y la palabra de Dios no puede fallar. Los que están equivocados son los que rompen la palabra de Dios. Ahora tú dices, pero si es tan fácil, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué no siento esa fuerza, ese que un ángel venga y me diga? No lo va a hacer Dios así, porque ya lo ha hecho en su palabra, y su palabra Dios le ha dado una autoridad al mismo nivel que su Espíritu Santo. Fíjate que nosotros nacemos de el agua y del Espíritu, y esa agua es la palabra, de manera que la palabra de Dios sale y hace aquello para lo cual fue enviada. Entonces, está haciendo esta obra en ti, predícalo y enséñalo para que haga también la obra en otro, pero la clave está en la autoridad intrínseca de la palabra, en la autoridad inherente de la palabra. Allí descansa por fe, allí toma tus decisiones por fe. Es en la palabra, no en un sentimiento, ni en una ayuda externa, ni en una prosperidad, porque tú dices, bueno, pero ¿cómo es? Si estos están tan equivocados, ¿cómo es que le va tan bien? Y disfrutan y todo. Bueno, ahí están los salmos. Y son tantos. Entonces esto es una cuestión que va, pero acuérdate que nosotros estamos buscando cosas que no están ante nuestros ojos, que están escondidas, y entonces allí es donde empezamos a agradar a Dios, y muy en lo secreto, sin manifestarlo, Dios va a empezar a bendecir, y va a empezar a traer paz, y va a empezar a confirmar que la decisión es así. ¿Con signos externos? No, con signos externos no, con signos internos. Paz en la tormenta, no paz calmando la tormenta, no, esto es paz en la tormenta. Entonces, ¿por qué? Porque esa es nuestra fe, allí es donde Dios quiere edificar, ahí adentro, en nuestra obediencia. ¿Tú te crees que Dios te va a quitar el respaldo si tú das un paso de fe en obediencia a su palabra? Y yo no lo digo por ti, porque yo sé que tú ya lo estás haciendo por estas cuestiones que nos has compartido, pero le digo a aquellas personas, porque yo también sentí miedo, yo también me sentí como en el aire decir, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que tomar, porque a mí también me echaron de una denominación muy grande, pero muy grande. Oiga, la denominación que me echaron a mí, a mi familia y a otros hermanos, tiene por lo menos 15 millones de fieles, de seguidores en el Brasil. O sea que estamos hablando de una cuestión muy fuerte. Y yo me enfrentaba a esto solo porque mi familia también estaba dudando. Y el Señor me mandó una palabra y me dijo, si los fundamentos se conmovieran, ¿a dónde había de aparecer el justo? Y tomamos la decisión familiar, tomamos la decisión y aceptamos, pues, gracias a Dios que no tuvimos que decir que nosotros no fuimos o rompimos o dividimos nada porque nos echaron. ¿Sabe por qué nos echaron? Porque predicábamos con un megáfono. Por eso fue el motivo que nos echaron. Porque nos gustaba predicar, había unos hermanos que les gustaba ir por allí, íbamos por los pueblos y predicábamos el evangelio con un megáfono. ¿Entiendes? Entonces hay cuestiones, hermano, que uno tiene que tomar decisiones, no puede aceptar. Y después, poco a poco, fue viniendo esta luz, pero esta luz es sencilla, es simplemente volverte a la Escritura, eso es nada más que eso. Decir, pero bueno, ¿qué estoy haciendo?
¿Dónde está en la palabra? ¿Dónde están los templos en la palabra? ¿Dónde están los diezmos en la palabra? ¿Dónde está el púlpito? ¿Dónde está el altar? ¿Dónde está una audiencia pasiva? ¿Dónde está una persona que manda? Fíjate, alguien que manda en la iglesia es un anacronismo, es una cuestión que no es bíblica. Yo quisiera referirme ayer a las hermanas que estaban con lo de Débora, ojalá que me estén oyendo, es que tengan cuidado con esto de Débora también, que es mejor pensar en aquella hermana que resucitó Pedro, ¿cómo se llamaba? Tabita. Sí. Que hacía cuestiones para los santos. Ahí no hay personalidades descollantes. Si usted se va a retirar de la iglesia porque usted le tiene celos al pastor, que tiene una personalidad descollante el pastor, y usted tiene una personalidad descollante, y entonces hay una lucha de personalidad y dice, me voy a hacer mi propia iglesia, déjeme decirle que no está ganando nada con eso. Porque nosotros, por ejemplo, ayer nos dijeron que eran 7 hermanas. Bueno, que sepa esta hermana que nos llamó que tiene que estar sujeta a las 6. O sea que va a tener 6 pastores allí en la reunioncita pequeña que tiene, en vez de 1. Que lo piense bien, porque esto no es cuestión de líderes. En la iglesia no hay líderes. A nadie llaméis líder, esto es lo que dijo el Señor, porque uno es vuestro líder, el Cristo, el que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Este es nuestro líder, más nada. El que quiere ser líder, que funde un partido político, que se haga profesor universitario y cree una nueva teoría de la relatividad, qué sé yo, que haga lo que quiera, pero en la iglesia del Señor no hay liderazgo, no hay liderazgo. El liderazgo mayor es aquel que anhela cuidar de los demás, eso es todo. Pero para cuidar de los demás uno se tiene que sentir inferior a los demás, no superior. Adelante. Rafael, adelante, ¿alguna otra palabra? Bueno, hermano, y otra cosa es que cuando uno discrepa, pues hay discrepancia en esto en cuanto al diezmo, y no se puede hablar prácticamente porque los pastores están en contra y empiezan a tildarlo a uno de hereje, que uno está contradiciendo la palabra y que está tergiversando sobre todo las escrituras, y ya no le dan participación en la iglesia para nada, sino que lo tienen en un banco allí hasta que el líder quiera, ¿no? Porque también he enfrentado muchas cosas en cuanto a la teología de la mal llamada prosperidad, porque para mí es la mal llamada prosperidad que hay que ser rico para poder agradar a Dios. Eso es todo, hermano. Ok, gracias Rafael por tu llamada, por tus felicitaciones. Las felicitaciones no son para nosotros, Dios nos libre. Eso es el Señor, es la palabra de Dios lo que tenemos que nosotros prestarle atención. No queremos gloria. De todas maneras, gracias por hacernos saber que estamos siendo de edificación para tu vida y para otros. Ese es nuestro único propósito. Tenemos otra llamada, Carlos. Es frente a la Biblia. Nos dice, por favor, nombre, apellido y lugar de donde nos llamas. Buenos días, hermano. Le habla Luis Martínez. Yo estoy llamando aquí de Carupa, en Estado Sucre. Dios te bendiga, Luis. Adelante, estás en el aire. Hermano, es por lo siguiente. Yo quería, no sé si es una pregunta o un comentario, es lo siguiente. Hay una parte en la palabra de Dios, no la tengo ahorita a la mano, lo que pasa es que estoy manejando, que ella dice, está sujeto a vuestros ancianos. Ya va, Luis, pero perdóname un momentico, ¿tú estás manejando en este momento y hablando? No, bueno, me estoy buscando dónde estacionarme para hacerle la pregunta, pues. Lo que quería decirle era que no tenía a la mano la cita bíblica. Ok, Luis, estaciónate y te esperamos en línea. Ya estoy estacionado. Ah, excelente, adelante. Donde decía, está sujeto a vuestros ancianos, porque sabemos que la figura pastoral es del Señor Jesucristo, más no de hombre para nuestros tiempos, para los tiempos de la gracia. Entonces, para mi entender, es una mala enseñanza y una mala práctica que hoy en día tienen muchas denominaciones para
buscar personas para su grey, porque ellos le dicen que ese es su grey. Incluso por donde yo vivo, hay, si no me equivoco, creo que hay 4 congregaciones, se hacen llamar cristianos evangélicos, no puedo poner en tela de duda eso, la creencia de las personas, ¿okay? Pero son 4 congregaciones de denominaciones diferentes, por decirle un nombre, son pentecostales, ¿ok? Y cada una tiene un pastor diferente, en 4 sitios que yo creo que no es más grande de 1 kilómetro. Pero cada una, ella, ¿cómo le diría? Ellos tratan de mantener a su gente, ¿me entiendes? Para lo que están hablando ahorita ahí de los diezmos, que es lo que estoy escuchando, como para un beneficio propio. Porque inclusive hay un muchacho que yo le dije, ve, si quieres vamos para que me acompañes al local evangélico donde yo me congrego, y veas cómo uno más apegado a lo que habla la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, tratamos de llevar nuestra vida cristiana. Él inclusive fue conmigo y a los días el pastor de su congregación, a la persona que se autodenomina pastor, fue hasta su casa y le preguntó que por qué él había ido a esa congregación. ¿Ve? Entonces, también yo trabajo viajando, haciendo viajes para Maturín, y una señora que ella me dijo que ella también era cristiana, ella me dice, hijo, pero ¿por qué en su iglesia no se paga diezmo? Yo le digo, mire, lo que pasa es que los diezmos, si usted no se lo han explicado, los diezmos se pagaban a la tribu de Leví porque eran los encargados de la casa del Señor. Ellos eran la tribu que no trabajaban, ¿me entiendes? Hoy en día los diezmos, esos fueron abolidos prácticamente cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, y eso ellos no se lo han enseñado en su congregación. Pero vemos por qué no se lo han enseñado, porque es un beneficio propio que obtienen esas personas que se autodenominan pastores. Podemos poner un ejemplo aquí en Carúpano, no sé si a lo mejor usted ha estado aquí en Carúpano alguna vez. Aquí en Carúpano se levantó de la noche a la mañana un templo que se hace llamar el Buen Pastor, ¿ok? Eso es como que un imperio que ellos han ido creando allí poco a poco. No estoy queriendo hablar mal, que el Señor me guarde de querer hablar mal de personas que también se llamen cristianas, pero la relación que ellos dan o el estilo de vida que ellos dan no es de un creyente, y eso lo han ido levantando poco a poco a costilla de los diezmos de las personas. Se lo digo con base propia porque tengo una hija de 8 años que ella asiste a esa congregación, y una vez mi hija me pidió un dinero, me dice, papi, ¿usted me puede dar dinero para tal cosa? Y yo, ¿cómo no, hija? Toma. A los días yo le pregunto, hija, ¿qué hiciste con el dinero que yo te di? ¿Compraste lo que ibas a comprar? Ella me dijo, no, yo se lo di al pastor en el diezmo a la iglesia. Entonces yo creo que son personas que juegan inclusive con la creencia de las personas y inmiscuyen a los niños, porque los niños son inocentes delante de los ojos de Dios hasta que ellos ya conocen el pecado y lo ponen en práctica. Entonces, lo que le iba a poner el ejemplo de la señora. El ejemplo de la señora fue que ella vendió un camión por allá por donde ella vivía. El camión lo vendieron en 2 millardos de bolívares. ¿Okay? Y el pastor le dijo que ella tenía que darle el diezmo de eso, de lo que ella había recibido de esa venta de ese camión, para que su prosperidad fuera más grande. Es lo que estaba hablando nuestro hermano, ¿cómo se llama? El que está por España. Fuchán. Ok. Es lo que ellos estaban hablando. ¿Me entiendes? Es una prosperidad que ellos anuncian, pero no es lo que realmente la palabra del Señor está diciendo. Ellos están diciendo, dame el diezmo porque de eso yo me beneficio. Me someto a corrección con los hermanos que tienen mucho más años en los caminos del Señor, que están allí en el panel, y si a lo mejor yo he dicho algo que no sea acorde, me gustaría que me corrigieran en eso, ¿me entiendes? Pero son muchas denominaciones y son muchas congregaciones que han vivido a costillas o a expensas de lo que se autodenominan los diezmos. En Valencia tenemos un caso muy emblemático. Hay una cuestión aquí mismo en Carúpano que se llama el Evangelio Cambia. Y digo los nombres, los ejemplos, inclusive ellos participan aquí en Carúpano en una comparsa donde se inmiscuyen dentro de las cosas del mundo, porque dicen que ellos tienen que atacar al enemigo en su terreno, cuando la palabra de Dios nos dice que eso no es así. Y ese señor que ha creado lo que es el Evangelio Cambia, que es lo que es la Iglesia Maranata, no digo el nombre del Señor por respetar la personalidad de la persona, pero sí, esos son ejemplos palpables, pues, que uno ha visto ya en Valencia. Yo nací en Puerto Cabello, Estado Carabobo, y estoy aquí viviendo en Carúpano hace tanto tiempo.
pero son ejemplos pues que uno va viendo, y muchas veces uno trata de abrirle los ojos a las personas y decirle, mire, esto no es así, la palabra de Dios le dice a usted esto, la palabra de Dios le dice que ya los diezmos no son aplicables para nuestros tiempos. La palabra de Dios lo que le dice a usted es que el primer día de cada semana ponga algo aparte según usted haya prosperado. Y eso es no para los ancianos de la asamblea ni para los responsables. Eso es incluso para los hermanos que estén pasando, perdón, que estén pasando por una dificultad o por alguna enfermedad. De allí o de esas ofrendas que uno da los domingos es que uno puede ayudar a los hermanos, incluso a la edificación de las congregaciones, de las iglesias. Para eso es que son realmente las ofrendas, más no para un beneficio propio de una persona que se autodenomina pastor. Esa era mi intervención, hermano, y de verdad que había querido hace tiempo intervenir en su programa y bendecir porque su programa es muy bueno y desde aquí lo escuchamos bastante. Gracias, hermano, y espero que por favor me hagan algún tipo de corrección si dije algo que no tenía que haber dicho. No, Luis, esto es un medio de comunicación abierto, masivo, donde tú puedes expresar tu opinión, no hay ningún problema. Y creo no, pero que... como estamos hablando de las cosas del Señor, hermano, acuérdate que a lo mejor uno puede decir algún comentario de que otra persona piense que está mal, y siempre estamos para eso, pues para corregirnos, porque la palabra de Dios nos dice, el que quiera ser sabio, es mejor que no lo sea, porque puede pecar. Porque a lo mejor quiere decir algo que no esté acorde, y por eso es que me sujeto a corrección con los hermanos que tienen más conocimiento.